Hola, ¿qué tal? Estamos en Textual, el lunes de Nick Cave en la Ciudad de México, pero lunes de Carlos Juárez en Textual, la casa llena y seguimos resistiendo. ¡Bravo! Gracias a todo este público conocedor. Un saludo a los que están en el concierto de Nick, que sé que son bastante fans. Mañana, perdón. Oye, mañana. Bueno, voy a leer un ensayo. Se llama Evidencia, la filosofía del objeto. Por aquí hay un filósofo, a ver qué le parece. En la actualidad, el arte es considerado un lugar solo para iniciados. Se ha hundido en las galerías y museos como una demostración de que la alta cultura permanece. La diferencia que existe entre arte y simple creatividad se encuentra en los museos y galerías, aunque muchas veces no hay gran diferencia. La publicidad, por ejemplo, en algunas ocasiones es completamente artística. En los museos, el arte actual se diferencia de la publicidad solo en su grado de complejidad, es decir, la idea del arte moderno actual es la de hacer abstracta la publicidad. La diferencia entre el arte y la publicidad radica en la abstracción representada por los diferentes recintos. Si alguien crea para una marca, es un artista, pero no hay una profundidad en él. La única garantía de esta profundidad es actualmente aparecer en un museo. Sin embargo, la abstracción que lleva como estética es similar a la de la publicidad y el diseño, la artesanía, etc. La única manera de diferenciarse de la creación regulada es en la actualidad abstraerse, como si negar las cosas fuera el hechizo mágico para conseguir la entrada al mundo de lo oculto. En todo caso, ¿para qué nos sirve una publicidad abstracta? En las teorías del postmodernismo, la publicidad ya es abstracta. Si el arte es aquella reflexión que deshace, lo abstracto, entonces debería ser claro. Si la publicidad es abstracta, su contradicción debería ser la lógica. Sin embargo, el arte no estará dispuesto a abandonar nunca su apariencia. Si entonces vemos un arte abstracto parecido a la publicidad que nos dice que la publicidad es ilógica, puesto que el arte la está representando abstracta. Me queda de esta reflexión que la publicidad es abstracta también. Si la creación está supeditada a la marca, entonces todo lo que se diga es irresponsable o sujeto a la censura de un manejador. La abstracción consiste en el debate entre la reflexión del artista y la planeación del contratista. Ambas no pelearán en un terreno dispar y su mediación será reducida a una posibilidad antidemocrática. No podría soportarse que la elección sea entre dos cosas en un contexto de posibilidades infinitas, como lo es la publicidad. Así pues, resulta irónica y por eso abstracta. El espectador de publicidad sabe que hay un producto verdadero, pero cuando la publicidad es indirecta, es decir, que el autor le agrega ideología, puede contemplarse la publicidad como un arte absoluto. Hay eventos para comprobar esto. Entonces no se trata del descenso de la alta cultura y el arte, sino del ascenso de la publicidad en la era postindustrial. Es por eso que el arte actual no sirve mucho de contradicción. Si algo contradice a la publicidad, entonces es el sentido. La diferencia entre publicidad y arte debe ser el sentido. La publicidad tiene sentido cuando representa a la marca. El arte debe tener sentido cuando en él haya una reflexión o una idea. Para diferenciar a la publicidad del arte hay que entender la categoría de reflexión como una alternativa. Si la reflexión en lo abstracto
es la contradicción a la lógica, o aún así a la ilógica. El hecho de que sea abstracta la desarma contra la publicidad. La publicidad es poderosa porque su realidad o su verdad es la del capital. Nadie negaría que existe el dinero, pero sí podrían negar que existe cualquier símbolo. Así entonces, ambas abstracciones deben encontrar qué las hace diferentes una a otra. La diferencia entre un curador y un cliente puede ser útil, pero debería exigirse entonces la evidencia de que el arte es distinto. Sabemos lo que es la publicidad, pero estamos perdiendo la idea de arte. La abstracción, pues, no será suficiente para que exista una garantía de reflexión. Habrá que exigirle a la obra misma que se explique ella sola. Habrá que hacer una pieza expresiva que hable. Nunca antes en la historia del arte se había dado una obra parlante, o bueno, sí, en muchas ocasiones, pero este sentido se ha perdido. Sin ánimo de alarma, en Europa están permeando el arte en la información. El europeo, también el estadounidense, no encuentra una diferencia entre la información y la comunicación, así como entre cultura y arte. No es de ignorarse por qué, la tradición misma lo explica todo. En el contexto mexicano, la información es solo noticia. Quien se acerca a los medios busca entretenimiento y no cultura. Esto no es malo si eres capitalista, pero si perteneces a la población de los ciudadanos reflexivos, entonces necesitas existir también. Una cosa no va sin la otra. El ciudadano entretenido se perdería en un aburrimiento tedioso si no existiera esta otra contraparte que le hace saber que un mundo diferente sigue vivo. El arte popular aquí es el lenguaje entre estas polaridades. El objetivo de esta evidencia consiste en conseguir que el abstraccionismo demuestre sus propósitos. En la era de la información, todo lo que no sea claro resulta sospechoso. Si la diferencia entre un pensamiento y otro sigue siendo la diplomacia de los recintos, entonces no habrá nunca una verdad del arte. Y para eso hay que crear una filosofía del arte, puesto que debe ser el puente de los pensamientos diferentes. La abstracción que no representa como símbolo una reflexión no puede ser entendida como arte en la era de la publicidad y el diseño. Estaría condenada a perderse en un solo pensamiento, el de la cultura. Pero no olvidemos que la cultura del arte y la información ya existen y no son precisamente mexicanas. Para que haya una cultura de la información en México hay que hacerla. No será suficiente la información extranjera porque las culturas, si bien se comparten, nunca se mezclarán. Una terminará influenciando a la otra y todas sabemos cuál gana. Una cultura de la información debe ser local puesto que las referencias son cerradas. Esta cultura de la información no es otra que la comunicación del arte, en específico de las artes plásticas. No se trata de que éstas sean las más extraviadas, sino que resultan lo más apropiado para una región artesanal. Si se consigue hacer un lenguaje de los objetos, podrá demostrarse que la ciudad sigue siendo plural, pero habrá que convencer al espectador haciendo esta obra referente, es decir, habrá que evidenciar que pertenece a una reflexión para que haga un contraste. No se habla de una obra deforme, ya la hay. Se habla de una obra deforme que diga algo, que lleve en sí su explicación para que sea retórica. La obra retórica es la obra evidente. El evidentismo pretende continuar con la vieja idea de arte para conseguir una cultura de la información, o mejor aún, una cultura de la comunicación. La diferencia entre la comunicación en Europa es que no se detendrá y llevará referencias culturales a la cultura que penetre. Es inevitable que llegue puesto que es comunicación.
pero si no es entendida, entonces no servirá de referencia, pasará, como lo ha hecho hasta ahora, como diversión traducida, nada más. Para crear un lenguaje de cultura hay que crear un arte popular, y como lo sugiere Alfaro Siqueiros, entre otros, debe ser un lenguaje claro que comunique más que un sentimiento, una reflexión. Esto desde luego a través de las artes plásticas, que son lo que contiene elementos y herramientas definidas ya como culturales. Una reflexión humana es ya en sí un pensamiento, y viceversa para el evidentismo. Si hay arte hay reflexión. El caso es qué dice esa reflexión, qué refleja en la comunicación filosófica. Los objetos deberán estar ordenados para conseguir la abstracción del significante. Y el significante nunca puede ser abstracto. Así pues, tenemos una ardua tarea por hacer, o bien podemos dejar que se permee también aquí la cultura europea y sea utilizada para control mental, ya que la diplomacia será gubernamental por siempre. O recurriremos al escudo de lo evidente para no perder nosotros sí el piso de nuestras referencias. Es innegable que esta nueva conquista europea será impregnada al mismo tiempo por el ánimo mexicano, pero si se convierte en anticultura mexicana, no servirá ni para el interpretante ni para el interpretado. Borges hace una analogía de esto en su Planeta Clon. Entonces, mientras el ciudadano de Europa se mantiene cultivado, el ciudadano mexicano, así como el latinoamericano, se mantendrá supeditado a la cultura extranjera. El evidentismo pretende ser el símbolo en el arte de esta defensa de la cultura y por ende la defensa de la información y la comunicación nacionales. Es horrorosa la idea de comunicación local, pero asusta solo cuando se la imagina sola. No, está acompañada y protegida por la comunicación mundial. Pero esto es ya otra cosa, un tema distinto. El tema del arte abstracto evidentista es el de la referencia filosófica. Si hay un trabajador, un vago, una ama de casa, una prostituta, un policía, un narco, ¿dónde está el filósofo? Demos del emblema del arte en el siglo XXI. La filosofía del arte debe ser la materia que encierre a los nuevos filósofos. Entre paréntesis, pensar en la historia de la filosofía como forma única de Europa es pensar demasiado poco. La filosofía como el arte son sin duda ejercicios universales. Teorías más radicales explican cómo una máquina podría ser arte e incluso filosofía, pero este tema es solo motivo de otra reflexión. Evidentismo 2013. Gracias.